Buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 1131-2016, formado por apelación de auto de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, en la acción promovida por Daniel Pascual Hernández contra los artículos 159, 161 y 164 del Código Penal, Decreto 17-73, y los artículos 474, 475, 476, 477, 478 al 483 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92. El secretario general adjunto dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, constituido en Tribunal Constitucional al dictar auto de 8 de marzo de 2016, consideró: en la inconstitucionalidad en caso concreto es obligado confrontar la o las normas impugnadas de inconstitucionalidad con el precepto o preceptos constitucionales que se consideren violados, pues así, al establecerse que existe una transgresión o violación a las normas constitucionales, se determina la prevalencia de estas sobre aquellas, para poder así restaurar el orden jurídico. En el presente caso, el interponente señor Daniel Pascual Hernández, con el auxilio de su abogado defensor, no realizó ninguna confrontación entre las normas impugnadas de inconstitucionalidad contra los preceptos constitucionales que él considera se violaron en su caso concreto. El interponente señala que por el solo hecho de existir como garantía aplicable al ser humano la libre expresión del pensamiento, a él no debe de juzgársele aplicándosele los artículos 159, 161 y 164 del Código Penal y el artículo 474 al 483 del Código Procesal Penal, que a él se le debe de juzgársele de acuerdo a los artículos 33, 34 literal E del artículo 28 y el 27 de la Ley de Emisión del Pensamiento y de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Pero en su exposición hace referencia a la Ley de Emisión del Pensamiento respecto a derechos y sanciones para los periodistas y propietarios de medios de comunicación social, sin clarificar o especificar jurídicamente en forma razonada, o sea, fundamentada, en qué consiste tal transgresión de los artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal que violan la Constitución y las normas de los pactos y convenios que citó también como violados. Considera la juzgadora que dentro de tal fundamentación debió expresarse al interponente sobre el carácter y posición que él ostenta dentro del contexto nacional, es decir, qué calidad es la que él ostenta en sus relaciones profesionales o sociales en la ciudad de Guatemala, que determinen en forma jurídica que a él le debe aplicarse la normativa que contiene el Decreto 9, Ley de Emisión del Pensamiento, en consonancia con el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala, y que por tales razones le son inaplicables las normas denunciadas. La deficiencia en el planteamiento de la excepción al omitir fundamentar debidamente la razón jurídica que justifique su impugnación no permite efectuar el estudio comparativo correspondiente. Con base en esta consideración, al resolver declaró: 1. Sin lugar la excepción de inconstitucionalidad en caso concreto de los artículos 159, 161 y 164 del Código Penal, Decreto 17-73, y los artículos 474 a 483 del Código Procesal Penal, Decreto 51-92, promovida por el señor Daniel Pascual Hernández con la dirección del abogado Sergio Manfredo Beltetón de León. 2. De acuerdo con lo ordenado en el artículo 126 de la Ley de Amparo de Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se suspende el trámite del presente proceso hasta que el presente auto cause ejecutoria. En cuanto a las advertencias reglamentarias para el desarrollo de esta vista pública y de conformidad con lo que establece el Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, se hace de conocimiento de las partes que intervendrán en esta audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo no mayor de 15 minutos en el cual deberán expresar las razones jurídicas respecto del auto impugnado. Deben dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral, debiéndose abstener de dar lectura a documentos salvo autorización previa de la presidenta de esta Corte. Deben concretarse al asunto planteado, ser breves, precisos y concisos y no proferir expresiones irrespetuosas o abusivas para las partes o para los miembros del tribunal. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el apelante, solicitante del incidente y de la vista pública, señor Daniel Pascual Hernández, y su abogado Sergio Manfredo Beltetón de León en tiempo compartido.
Muchas gracias, señora presidenta de este organismo, señores y señoras magistradas, muy buenos días. Mi nombre completo es Daniel Pascual Hernández, yo soy descendiente del pueblo maya quiché y durante estos más de 30 años me he dedicado a un trabajo permanente con pueblos, comunidades y organizaciones indígenas y campesinas. Por ende, quiero también pedirles un espacio reducido para exponer lo siguiente. Desde que nuestros ancestros tienen ya, digamos, teniendo derechos que lamentablemente no se tuvieron en la conquista, en la invasión, la colonia y el feudalismo, porque de hecho toda esa parte histórica recordamos que fueron acalladas las voces de nuestros ancestros como Atanasio Tzul, Manuel Tot, todos los demás ancestros que levantaron su voz pidiendo mayores derechos para los pueblos indígenas, libertad, dignidad y participación política en este país y en este estado. Como todos sabemos, después de la Segunda Guerra Mundial, la Declaración Universal de Derechos Humanos da pie al reconocimiento de una serie de derechos que están plasmados en pactos, en convenios hoy día. Y afortunadamente, desde que hay una Constitución Política de la República, se ha venido dando derechos a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. En ese sentido, nosotros queremos decir que hoy por hoy esta Constitución, la legislación, lamentablemente se está interpretando y utilizando de mala manera. Por eso son decenas de hermanos que están detenidos, encarcelados por defender el agua, defender la tierra, el territorio, los recursos naturales y la vida misma. Hoy este caso no está aislado de los demás casos. Hoy este caso, a través de esta querella presentada, el cual está siendo llevada a cabo en el Tribunal 10º, también es parte de esas represalias que hemos venido viviendo y es las nuevas formas de acallar las voces que piden democracia, que piden paz, que piden desarrollo con una plena participación de nuestros pueblos. Digo esto porque las raíces de esta querella en mi contra, en el cual, como ya fue conocido, interpusimos un recurso de inconstitucionalidad específico en este caso y sobre los artículos ya conocidos, es precisamente en el marco de pensar que estas leyes de nuestro país deben de ser interpretados integralmente y ampliamente, no una vista o una minimización de la interpretación de las leyes, porque lo que está en juego realmente para nosotros, aparte que este es un caso judicial, en la parte política, en la parte social, en la parte cultural de nuestro país, es una persecución política a través de los tribunales y de la mala interpretación de la legislación para acallar nuestras voces. Yo pues no tendría que decir aquí ante ustedes, pero mi papel ha sido de defensor de derechos humanos, ha sido de defensor de derechos de pueblos indígenas en distintos momentos, en distintos gobiernos. Desde que se firmó la paz exigimos la ratificación del Convenio 169, que hoy nos da derechos a los pueblos indígenas. Hemos venido exigiendo las leyes agrarias para que el problema agrario en nuestro país sea resuelto. Hemos planteado la ley de desarrollo rural para que el hambre, la pobreza y la miseria termine en todo el país, no importando de qué pueblo, de qué, digamos, si es del área rural o área urbana. Y hemos venido trabajando distintas leyes, quiero decirles la ley de seguridad alimentaria y nutricional que trabajamos en distintos gobiernos, con distintos gobiernos, ha permitido una serie de derechos. Yo estoy plenamente convencido y conozco los derechos humanos por el cual hemos venido luchando. El caso de la querella es a través de un caso muy conocido en San Juan, Zacatepeques, donde yo igualmente sufrí un atentado
y por el cual, por denunciar esa situación, hoy estoy siendo perseguido y intentado acallar mi voz, y lamentablemente a partir de este proceso lo que vemos es el peligro de persecución penal y de, en este caso, de censura automática de la libertad de expresión y de emisión del pensamiento. Quiero decir esto porque no tiene otra razón, no tiene otra causa esta persecución penal que hay en mi contra, sino más bien por el trabajo que hacemos en defensa de derechos de pueblos indígenas y derechos humanos. Quiero, aunque la parte jurídica sí le toca a mi abogado, quiero decirles, con lo poco que conozco de las leyes, sí quiero decir que es un gran compromiso que hoy día la Corte, a través de ustedes, magistrados, señora presidenta, con todo respeto, tienen este reto, esta exigencia y esta petición que hacemos, y es que se corrija este grave error, esta violación al debido proceso, la mala interpretación de las leyes de nuestro país, porque en la cosmovisión maya y en el derecho constitucional maya yo no tengo que demostrar por escrito que soy vocero o que represento a un pueblo, a una comunidad o a organizaciones. Con eso se ha dicho que yo no puedo exigir que los artículos que se refieren a la libertad de expresión sean utilizados en este caso, principalmente cuando exigimos un tribunal de imprenta, un tribunal por jurado, que es un tribunal natural que tiene que conocer los casos donde se cometan pues algún tipo de falta o violación a los derechos cuando se usa la libertad de expresión. Lo que han dicho el Tribunal 10º, lo que ha dicho la Sala de Amparo de la Corte Suprema de Justicia es que yo no soy periodista, entonces no puedo exigir un tribunal natural, un tribunal de imprenta. ¿Eso qué significa, señores magistrados? Si ustedes lo tendrán más que claro, es que se está violentando el derecho de igualdad, se está violentando también y se está dando privilegios a ciertas personas que por tener una columna ya se acreditan o se autoacreditan ser periodistas. Y como yo no tengo una columna, no tengo un espacio de radio, entonces yo sí tengo que ser procesado por la vía penal. Eso es una interpretación reducida de nuestra legislación y es darle categorías a los ciudadanos y violentar la libertad de igualdad en nuestro país. Por eso digo que es un reto y es una exigencia que traigo a través de mi voz, de decirles que hay que corregir este procedimiento porque no podemos permitir que en siglo XXI, pleno siglo XXI, en un país donde decimos que es democrático y que añoramos la democracia verdadera, real, funcional y participativa, se me vede a mí y que se siente un precedente nefasto, negativo para la historia de nuestro país, en donde los defensores y defensoras de derechos humanos nos tenemos que inhibir a hablar en los medios de comunicación, hablar en espacios públicos porque vamos a ser perseguidos. Eso es inaudito, no puede ser aceptado ni aquí ni en ninguna parte del mundo, de que, como repito, ciertas personas sí se arrogan ser periodistas y algunos tribunales han favorecido a estos personajes simple y sencillamente porque tienen una columna. No es justo. Aquí, como repito, se están dando privilegios, se está generando una jurisprudencia negativa en nuestro país e incluso estas personas ya han sido calificadas por organismos del Estado mismo, como la PDH, que violentan la libertad de expresión o que generan odio a partir del trabajo que realizan. A estos grupos no puede permitírseles en nuestro país seguir teniendo ese privilegio, sino que realmente debemos de acudir a que el cumplimiento de la ley sea parejo y no a favor de unos y que se siente un precedente nefasto en el caso personal. Y como repito,
si se sienta ese precedente, esa jurisprudencia, lo que va a suceder es que hombres, mujeres, indígenas, no indígenas, del campo y la ciudad, académicos o no, van a ser perseguidos por lo que piensen, por lo que digan. Hoy termino diciendo que venimos a interponer estos recursos. Interpusimos recursos de amparos, apelaciones en esa batalla de defender este derecho de libertad de expresión y de emisión del pensamiento. En ningún momento estamos escondiéndonos ante la ley, ante los tribunales, sino que estamos pidiendo que sea justo y que sea un tribunal natural que conozca y que no se penalice la libertad de expresión. Muchas gracias, señora presidenta y señores magistrados. Muy buenos días, estimables magistrados, honorable Corte de Constitucionalidad a la que me dirijo. Fundamentalmente, tal como leyó el señor secretario, la jueza unipersonal del Tribunal Duodécimo de Sentencia plantea en su resolución que resuelve la inconstitucionalidad en caso concreto que le planteamos, en el sentido de que no se hizo la confrontación que la Corte de Constitucionalidad y la doctrina ha establecido como necesaria para precisamente establecer si hay contradicción o no, si hay violación o no de normativa de rango constitucional en relación a la normativa que se ataca de inconstitucional en el caso concreto y que por lo tanto debe ser inaplicable. Sin embargo, honorables magistrados, el propio magistrado Luis Felipe Sáenz Juárez, ex magistrado de esta honorable Corte, en su documento muy leído por el gremio, establece los requisitos y que los concuerdan con los fallos de la Corte de Constitucionalidad de admisibilidad de una incidente de inconstitucionalidad en el caso concreto, que facultan a la Corte o al tribunal que conoce en primera instancia, lo faculta para conocer el fondo del asunto. La jueza en nuestro caso no entró a conocer el fondo del asunto, sustrayéndose a manifestar que no se daban estos requisitos que fundamentalmente ella califica que no se da la confrontación ni el análisis jurídico que justifique la inaplicabilidad por darse inconstitucionalidad en el caso concreto de la normativa que se denuncia como inconstitucional en ese caso. El magistrado Sáenz Juárez manifiesta que debe existir en primer lugar una promoción, un proceso jurisdiccional pendiente de solución. Eso existe, es el proceso que se tramita en el Tribunal Duodécimo de Sentencia Penal, en donde por medio de una querella se denuncia al señor Daniel Pascual Hernández de los delitos de calumnia, injuria y difamación, contenidos en los artículos que leyeron también el señor secretario, 159, 161 y 164 del Código Penal. Tiene que haber también, dice el magistrado Sáenz Juárez, el planteamiento tiene que ser hecho por una de las partes en el proceso, y es del señor Pascual, que es el querellado. Tiene que citarse puntualmente, dice el magistrado, la norma de la ley vigente sobre la que se exprese duda de la legitimidad constitucional de aplicarse a la solución del caso concreto. Lo que se hizo en el planteamiento original ante la jueza duodécima de sentencia se amplió en la audiencia que se nos concedió dentro de los 9 días y se planteó también en la apelación que se planteó ante este honorable Tribunal de lo Constitucional. Tiene que existir también que el órgano judicial advierta que el litigio puede ser razonablemente resuelto con apoyo de la exposición de ley cuya inaplicación se persigue. Honorables magistrados, la fundamentación jurídica y legal que ha planteado y en sus resoluciones la señora jueza duodécima de sentencia penal ha sido precisamente la normativa que ahorita nosotros estamos denunciando como inconstitucional en el caso concreto, tanto en la parte sustantiva como en la parte adjetiva, es decir, en la parte procedimental, es decir, los artículos 159, 161 y 164 del Código Penal y los artículos 474 y al 483 del Código Procesal Penal.
que también, se ha fundamentado la señora jueza en esa normativa y se estará fundamentando para emitir su resolución final y las resoluciones previas a la resolución final en dicha normativa. Entonces se cumple ese requisito también. El análisis jurídico también, la cita de la norma constitucional que resultaría infringida de ser aplicada en la que se cuestione. Señora magistrado, señora presidente, esto se hizo abundantemente tanto en el planteamiento original, en la primera audiencia y en la apelación de la resolución que resolvió la inconstitucionalidad en el caso concreto en primera instancia. Es decir, decimos nosotros que está haciendo, que sería prácticamente, está haciendo y será, si se le da continuidad a este procedimiento, violentado el Estado de Derecho, fundamentalmente el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Asimismo, abogado Beltetón, su tiempo ha concluido. Tiene usted un minuto para hacer sus conclusiones, por favor. Muchas gracias, señora José. Pues, tanto en lo sustantivo se estaría violando el artículo 35 de la Constitución, como los artículos 27, 28, 33 y 34 de la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento. Y en la parte procedimental, se estaría violentando el proceso contenido en la Ley de Emisión del Pensamiento, repito, Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento, decreto 9 de la Asamblea Nacional Constituyente, que nació nació como ley constitucional, sus artículos 54 al 70. En consecuencia, honorables magistrados, se dan los requisitos de admisibilidad y es susceptible en consecuencia de ser conocido el fondo del asunto, que es simplemente si existe o no confrontación y si existe o no, si existiría violación o no de la normativa constitucional que nosotros hemos señalado, tanto constitucional como de parte de la Ley Constitucional de Emisión del Pensamiento, que es ley constitucional también de ese rango, al sustentarse o fundamentarse en dicha normativa jurídica los fallos que emite la señora jueza. Señores magistrados, ese es el punto legal del asunto, el punto político y democrático, lo ha manifestado el señor Pascual. Creemos que se cumplen los requisitos de admisibilidad, solicitamos entre a conocer el fondo del asunto y se establezca que se revoca la sentencia venida en grado, la resolución venida en grado de parte de la jueza impugnada y en consecuencia se declare la inaplicabilidad por ser inconstitucionales en el caso concreto de la normativa que nosotros denunciamos como inconstitucional de aplicarse en este caso concreto y entonces se declare la inaplicabilidad de esta normativa y se hagan las demás declaraciones que se consideren pertinentes. Únicamente, señora presidenta, muchas gracias. Pueden hacer uso de la palabra en tiempo compartido el señor Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés y su abogado Raúl Amílcar Falla Ovalle. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias. Señora presidenta de la Corte de Constitucionalidad, señores y señoras magistradas, de la forma más respetuosa, me permito solicitarles a ustedes que tanto la señora presidente de este organismo, la licenciada Porras, como el licenciado Chacón y la licenciada Araujo, se sirvan excusarse de conocer esta audiencia, ya que, a pesar de que no soy abogado, y les pido que por favor disculpen los errores técnicos que pueda cometer en ese sentido, ustedes tienen conmigo lo que se conoce según la ley del organismo judicial, que es la ley que rige el funcionamiento de esta Corte, una enemistad grave, ese es el término técnico. Por lo tanto, les solicito que deliberen y resuelvan la excusa que yo estoy planteando en este momento, por favor, porque no creo correcto que ustedes conozcan un caso que me concierne a mí, cuando yo he planteado 4 recursos de inconstitucionalidad en contra de ustedes 3. Muchas gracias.
Esta audiencia de vista pública ha sido fijada para discutir una acción de inconstitucionalidad promovida por el señor Daniel Pascual Hernández, y está corriendo el tiempo que a usted se le ha brindado para que argumente respecto de esa acción de inconstitucionalidad. Así es de que su tiempo finaliza a las 10:56, tanto usted como su abogado pueden utilizarlo de la manera que ustedes consideren conveniente. Señora magistrada, con todo respeto, le indico que lo vamos a utilizar para retirarnos de esta sala. Gracias. Se da por concluida la intervención del señor Méndez Ruiz y se le da intervención a la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio de la agente fiscal Ana Guillermina Galindo Martínez. Muy buenos días, señora. Colega abogado, y a la parte que se retiran, porque estamos en plena audiencia, que considero un desacato, una falta de respeto al tribunal y a las demás partes, que se retiren en medio de una audiencia. No es correcto, ni ética ni procesalmente. Solicito que se llame la atención o se tome nota de esto para los efectos que se consideren pertinentes. Me parece incorrecta la actitud que se tomó. Únicamente, Sí, señor presidente. Sí, abogado, todo está quedando grabado y esta audiencia después se revisa para tomar la decisión que la Corte estime al momento de dictar sentencia. Ellos se han retirado y no hay una razón para hacer esa llamada de atención en este momento. Tiene la palabra, por favor, la señora fiscal. Muy buenos días, señora presidenta, honorables magistrados y demás sujetos procesales. Esta Fiscalía comparte el criterio emitido en la sentencia de fecha 8 de marzo del año 2016, emitido por el Tribunal Constitucional de Primer Grado, al haber declarado sin lugar la acción en el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto planteado por el incidentante, en virtud de las siguientes consideraciones. En primer lugar, esta Fiscalía advierte que en el presente caso el solicitante no realiza una parificación normativa, es decir, que no realiza una motivación jurídica en cuanto a demostrar que efectivamente el contenido de los artículos 159, 161 y 164 del Código Penal contravienen o tergiversan o limitan los derechos contenidos en el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. En virtud que lo que se observa por parte de esta Fiscalía es que el accionante dirige su inconformidad en cuanto a la aplicabilidad de los artículos objetados al caso concreto. De tal manera que es evidente que el solicitante cuestiona la actividad de aplicación de los artículos 159, 161 y 164 del Código Penal, lo cual constituye eminentemente actos jurisdiccionales que no competen al control de inconstitucionalidad en casos concretos. Que se le lo conoce de materia, sino podría ser cuestionado a través de otros medios o recursos que establece la ley de la materia en el proceso incubado en su contra. Por otro lado, también de los argumentos escribidos en el memorial contentivo del presente incidente, también se advierte que las consideraciones que fundamentan el contenido de dicho memorial no constituyen actos de inconstitucionalidad, sino se refiere a cuestiones fácticas. Ya que el procedimiento de inconstitucionalidad lo que persigue es que las normas que violentan los preceptos de la Constitución Política de la República de Guatemala queden fuera del marco jurídico para que no lesionen los intereses de las personas, situación que no se da en el presente caso, sino, como repito, son cuestiones meramente de actos jurisdiccionales que pueden ser solventados a través del proceso de mérito y por los recursos establecidos en la ley de la materia. Por otro lado, para que se declare la inaplicabilidad de una norma inconstitucional en caso concreto, es necesario como principio fundamental que la norma denunciada como inconstitucional atente en forma directa contra una norma o varias normas de la Constitución Política de la República de Guatemala, situación que tampoco se da en el presente caso, ya que el accionante no ha demostrado de una manera veraz que efectivamente el contenido de los artículos 150
161 y 164 del Código Penal, que impugna en su contenido normativo, transgrede los artículos 2, 5, 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como el 35 de la Ley de Emisión del Pensamiento. Cabe recalcar, honorables magistrados, que esta Corte ha reiterado en infinidad de casos criterio al respecto, y para lo cual solo me permito citar la sentencia de fecha 29 de agosto del 2002, expediente 390-2002, en el cual en un caso similar declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad en caso concreto. Asimismo, como pueden observar de los argumentos esgrimidos hoy en esta vista pública, en ningún momento el abogado defensor ni el incidentante indican una razón jurídica que motive el razón de por qué los artículos objetados sí contravienen los artículos constitucionales. Por lo que, con todo respeto, solicito a los honorables magistrados que al momento de dictar sentencia se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto, se confirme la sentencia venida en grado declarando sin lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, y se emitan las demás declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias, que tengan buen día. Se clausura la presente audiencia.